A ver, un segundo. Hola, Evelyn. Bienvenida. Vamos a ver si conecto esto. Vale, ahora sí. Esto y el micro, esto no lo he dejado. No he dejado el micro. Ya, madre mía. Siempre tarde los martes, siempre tarde. Bueno, por fin he cargado la lámpara esta. Y esta. Vamos a poner... Ahí, por ejemplo. Bueno, ¿habéis estado en la entrevista de la radio hoy? Hablando de la fiesta. Y del alcohol y todo eso. Ah, lo has escuchado, Rita. El entrevistador Álvaro Fenoy es un experto en eso, decía. Lleva muchos años saliendo de fiesta. Saliendo de fiesta y trabajando como es también DJ, pues lleva toda la vida en eso.
hablando de eso, de lo que supone la fiesta a nivel social, no tanto como una crítica, sino como la fiesta se ha integrado tanto en nuestra vida cotidiana, hasta el punto de que sea un ocio completamente aceptable, incluido el consumo de alcohol, porque al final está súper asociado. Salir de fiesta y el consumo de alcohol. ¿Por qué? Pues bueno, se ha desarrollado así la sociedad. No sabemos muy bien por qué. Por refuerzo social, por lo de desinhibición social que conlleva, la falta de carga cognitiva, es pura experiencia. Bueno, todo eso ha conjugado un poco nuestra cultura, sea mejor o peor, es lo que tenemos. Y desde luego hay otras salidas, otras formas de socializar, pero es lo habitual, me refiero, no es que esté ni mal ni bien. Bueno, mientras no haya excesos. Algo que no he mencionado, por cierto, pero a mí me parece muy interesante a nivel biológico. No lo he mencionado porque es imposible mencionarlo todo en un programa de 15 minutos. Pero ¿sabéis que hay una enzima en el cerebro humano, no en el cerebro, en el hígado, que se encarga de descomponer las moléculas de alcohol? ¿Sabíais esto? Y yo cuando supe de esto, me pregunté, ¿y cómo es posible que el cuerpo humano se haya especializado tanto como para descomponer un producto que en principio no sabía si se iba a desarrollar o no? Me pregunté yo, pues recuerdo que cuando leí esto, me pregunté, ¿cómo es que hay una enzima que además se llama la enzima alcohol deshidrogenasa? Alcohol deshidrogenasa. ¿Cómo sabía el cuerpo que íbamos a beber alcohol como para necesitar una enzima que descompusiese ese alcohol? Es que se encarga de eso. Se encarga de descomponer el alcohol. Curioso. ¿Por qué? Pues sí, Evelyn, es una enzima que está en el hígado. Se encarga de eso, solo de eso. Curiosísimo. Descomponer el alcohol, ya está, nada más, no hace más. Enzima alcohol deshidrogenasa. Hola Ricardo, buenos días. Pilar. Por eso, ¿no os parece interesante que el cuerpo humano tenga una enzima especializada para descomponer un producto que en principio no sabíamos si vamos a... No sabíamos si esto de la cultura que promulga tanto consumo de alcohol y tan aceptado, no sabía el cuerpo eso, ¿no? Recuerdo que me lo pregunté y me pareció muy interesante. En esa época no existía ChatGPT para preguntarle cuando yo estudié esto. Me tocó buscarlo en otras ramas. Bueno, os voy a contar por qué, ¿vale? A nivel evolutivo. Tiene un sentido evolutivo. Como todo lo que tenemos en el cuerpo. Esto es importante entenderlo, ¿eh? Todo lo que tenemos en el cuerpo a día de hoy, todo es porque es útil para la supervivencia. Nada más. Absolutamente todo. Si tenemos dos piernas y corremos a dos piernas, a dos patas, es porque ha sido una superioridad respecto a correr a cuatro patas. Bueno, el humano ha sobrevivido más así. Todo lo que tenemos en el cuerpo humano es por alguna razón, porque ha sido mejor para sobrevivir. Absolutamente todo. Bueno, pues inclusive hasta la enzima que descompone en el hígado el alcohol. Resulta que, bueno, esta enzima es porque el alcohol no solo es lo fermentado o lo destilado del alcohol social que bebemos por ahí, sino que también los primeros seres humanos que empezaron a comer frutas del suelo caídas, la fruta del suelo también provocaba ciertos alcoholes porque fermentaba de manera natural por las propias levaduras que hay en la naturaleza. Con lo cual, los simios que tenían una mutación genética que hacía que, es decir, esta enzima, que, soportaban mucho mejor este tipo de alimentos, mientras que para el que no tenía esta enzima, era un veneno comer estas frutas. Con lo cual, estos simios sobrevivieron mucho más porque se adaptaron a la falta de alimento en los árboles o donde fuera, ¿no? Es el sentido evolutivo. Fue desarrollando esta enzima para soportar la fermentación en lo que, produce alcohol, como es la fruta fermentada, ¿no? Así que hemos desarrollado esta enzima de manera natural y ahora, de manera colateral, la tenemos para descomponer también el alcohol que bebemos. Pero no solo con eso, es que
Si no tuviéramos esta enzima, prácticamente cualquier fruta que comiésemos nos podría emborrachar, o cualquier hidrato de carbono prácticamente, ¿no? De hecho, hay un trastorno que tiene un problema en este mecanismo, que lo que les pasa es que por comer pan, por ejemplo, les produce una intoxicación etílica por este problema. Nos adaptamos al entorno en todos los sentidos, así es. Es una cuestión filogenética. Filogenética significa de la evolución de la especie. Frente al concepto de ontogenética, que es la evolución del ser humano como tal, el ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. Filogenética es la evolución entera de la especie, entera, desde el principio hasta hoy. Y a raíz de esto nos explicamos muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos, incluso comportamientos. Somos seres perfectos, hablando biológicamente. No, Evelyn, no somos perfectos en absoluto. Somos bastante frágiles, de hecho. Porque si fuéramos perfectos, y esto es un argumento, por cierto, muy religioso también, el que cómo es posible que de una forma aleatoria hayamos construido un cuerpo tan perfecto, un argumento religioso. En realidad no es cierto. No somos perfectos, podríamos morir atragantados en cuestión de 3 minutos. ¿Cómo es posible que un ser perfecto pueda morir atragantado tan rápido, a pesar de haber vivido, por ejemplo, 60 años? Eso no podría ser un ser perfecto. O cómo es posible que existan una enfermedad autoinmune, como que tu propio sistema inmunitario se ponga en tu contra y te ataque con lo que llamamos una leucemia o algo así. No tiene sentido esto en un ser perfecto. Más bien es la interpretación, digamos, de la hora, desde ya todos los efectos de la filogenética, de la evolución de la especie, lo analizamos ahora con la reflexión y decimos, madre mía, qué perfectos, porque es tan complejo, todo el sistema, toda la cadena biológica, todo es tan complejo que decimos, anda, qué perfectos somos. Por lo tanto, deducimos que había un Dios que iba guiando todo esto. En realidad no. Más bien es el análisis ya ahora, viendo todos los efectos y toda la complejidad que se ha ido desarrollando a través de la evolución de la especie, parece que somos perfectos, pero desde luego hay muchas cosas que nos hacen deducir que ni de lejos somos perfectos. Muchos fallos, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que comamos y respiremos por la misma cavidad? Con lo cual al final podemos morir tan sencillo. Eso no lo hace un ser perfecto. Es una interpretación actual de la evolución y de la complejidad de la evolución. Ah, no, Serezade no está de vacaciones aún. Hoy ha ido al colegio y mañana también. Hablando de evolución, ¿qué tan cierto es que las nuevas generaciones tienen el pulgar más grande? Ah, pues no tenía ni idea, Evelyn. Lo buscaré, pero ¿por qué razón? ¿Qué argumento se da a eso? Porque, por ejemplo, entendería yo que a razón de una mejor alimentación, más llena de proteínas, por ejemplo, pudiera ser que, por ejemplo, fueran más altos, porque en otras épocas se tenían menos conocimientos, y no solo menos conocimientos, sino menos disponibilidad proteica en la alimentación. Hoy en día vas a Mercadona o cualquier supermercado y todo es con proteínas, con proteínas, con proteínas. Desde luego, si hay un déficit de proteínas, en la adolescencia, que está creciendo la musculatura, por ejemplo, de los hombres, en la adolescencia es cuando más crece. Si uno no come o hay un déficit de proteínas ahí, no va a crecer tanto su musculatura como crecería con ni siquiera superávit, sino un requerimiento mínimo de proteínas. Si ahora, por ejemplo, todo es proteína por todas partes y en la alimentación básica se está comiendo mejor o más cantidad de proteínas, es probable que las generaciones de ahora sean más altos y bueno, y en este caso, que yo no tengo ni idea, sería posible que el pulgar lo tuviera más grande porque tiene receptores para la proteína, no lo sé, pero sí tendría sentido bajo este argumento. Pero bueno, es interesante, ¿eh? ¿Por qué no investigáis esto? Como siempre os digo, ¿por qué no investigáis si es cierto que, que los jóvenes de ahora, la generación de ahora, incluso podemos determinar si hay estudios que discriminen entre hombres y mujeres respecto de esta supuesta superioridad en el tamaño de los pulgares? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no investigarlo? ¿Podríais buscarlo a ver qué tal? Sí, más altos tiene mucho sentido, ¿eh? Mucho sentido, por esa razón.
Porque antiguamente, en la época de tu abuelo, ¿qué es lo que se comía cuando había escasez de alimentos? Desde luego carne, pescado y cosas con proteínas es lo que menos, porque siempre es lo más caro. Lo que más se comía eran, hidratos de carbono, que de hecho es lo más barato. Cualquier pasta, cualquier harina, pan, pero había un déficit claro, un claro déficit en el consumo de proteínas. Y eso hace que en la época, sobre todo de la adolescencia, cuando uno pega el estirón, no lo pegue como lo hubiera pegado con la cantidad mínima. Y eso no quita, todos los demás nutrientes necesarios, en fin. Eso aparte, ¿no? Me refiero al crecimiento muscular, que también va asociado a la cantidad mínima de proteínas. Igual que ahora mismo un culturista o alguien que hace pesas en el gimnasio necesita comer más proteínas para crecer el músculo. Pues lo mismo, pero de forma natural, con la evolución de la musculatura en la adolescencia. Lo mismo, si hay un déficit, hay una menor producción de estos músculos, ¿no? Porque ahora se usa más el pulgar con el táctil del móvil. Es una adaptación motriz. Lo investigaré. Ah, por esa razón. No sé si eso sería suficiente, pero bueno, puede ser. Puede ser, ¿eh? Tendría sentido el argumento. Y ahora, más allá del argumento o la posibilidad, ¿no? La hipótesis, habría que tener una evidencia. Que alguien haya estudiado la generación actual, es decir, pues no sé, 100 personas, 100 niños o ya adultos jóvenes actuales frente a adultos de hace una generación o 2 generaciones, a ver si hay una diferencia significativa en el tamaño del pulgar. Porque otras generaciones no han crecido con el táctil del móvil, ¿no? Sería interesante investigarlo, ¿eh? A ver si hay algún estudio. Si no hay ningún estudio, entonces no se puede determinar. Porque tú puedes coger a un chaval y decir, madre mía, pedazo de pulgar llevas. Y ver a un abuelo y decir, no, es más grande el del abuelo. Porque de hecho los abuelos puede perfectamente tener los dedos más grandes si han trabajado en el campo. Muy habitual tener las manos muy grandes si han trabajado en canteras, de albañiles, en el campo. Y los jóvenes que no han trabajado físicamente no han desarrollado la musculatura de las manos, porque no han trabajado con las manos. Por eso me cuestiono yo, Evelyn, si el ejercer presión tan débil como es el táctil del móvil, tan repetida pero tan débil al final en cuanto a esfuerzo, sería suficiente para hacer un crecimiento en la musculatura del dedo. Creo que no, porque necesitaría de aplicar una presión como hacen, por ejemplo, en cualquier trabajo manual, que presionan todos los días y presionan el zapato, por ejemplo, aquí es mucho de zapato. Presionan constantemente con las máquinas y hacen un esfuerzo tan grande con las manos que al cabo de los años su mano es muy grande. Pero no sé si el táctil del móvil, yo diría que no, pero es una hipótesis. Como digo, si no hay datos no podemos determinarlo. De hecho, el tema de la mano grande de un adulto por el trabajo habría que determinarlo en el propio estudio, como una variable extraña, que se llama. Que no influya, es decir, coger a gente solo de otra generación que no haya trabajado con las manos. Claro, porque si no se sesgaría los resultados. Tiene la mano más grande el de antes porque ha trabajado. Y el joven a lo mejor no ha trabajado, entonces estaría intermediando en el resultado. Hay que aislar los factores aquí. Por eso digo que no valen las experiencias, ¿no? No vale decir, pues yo conozco a 3 chavales que tienen los dedos muy grandes, por tanto todos los chavales jóvenes de ahora tienen los dedos más grandes. No, no es suficiente. Necesitamos datos. ¿Entendéis la lógica, no? Explica el FODA, no sé qué es el FODA. ¿Qué es? Bienvenido. ¿Cómo te llamas, doctor? Y esta palabra que no se puede decir. 26. ¿Qué puedo hacer para que no eduquen a mi hermano como toda la vida? Me dicen exagerado. Tu hermano porque es más pequeño que tú, ¿no? Para que no eduquen a mi hermano como toda la vida. Uf, claro, es que me hablas, Astrohelix, de cómo controlar a los demás. Me hablas de cómo hacer que otras personas se comporten como a ti te gustaría. Es que eso no se puede hacer. No puedes cambiar a los demás, ni puedes obligar a que se comporten como esperas que tú, en fin, como tu idea de lo que es la educación. Puedes como mucho hablar de tu perspectiva.
y decir, hombre, yo veo que esto, hombre, podría ser así, de otra manera, influir, lo que llamamos influir, pero desde luego no vas a poder si los otros lo tienen claro. No sé si hablas de tus padres, que están educando a tu hermano más pequeño que tú, como toda la vida. Entiendo que si tú le dices a tus padres cómo tus padres tienen que educar a su otro hijo, lo más probable es que te digan, si vas a decirme tú a mí ahora cómo tengo que educar a un hijo. Es lo más probable, que se pongan en la defensiva. Tú eso no lo vas a poder cambiar. En todo caso, cuando hablamos de cómo a uno le afecta las cosas de los demás, hablamos de cómo a ti te afecta que tus padres eduquen a su hijo como ellos consideren. Cómo te afecta a ti, cómo te duele, por qué te enfada, te cabrea, en fin, te genera el malestar que te pueda generar, que ellos ejerzan como padres como saben hacerlo. Más bien hablaríamos de esto, Astrohelix. Más que de cómo hacer que ellos se comporten como tú quieres. Hola, Leobardo. Gracias. Es muy habitual esto, ¿eh? Es muy habitual. La petición de cómo hacer que tal persona haga esto. Cómo hacer que el otro cambie. Cómo hacer... Eso es muy habitual. Tanto en estos directos como, bueno, en cualquier consulta. Siempre se habla de esto, ¿no? Bueno, es que eso no se puede hacer. Y un psicólogo no tiene la magia para cambiar a nadie, a no ser que ese alguien sea el que solicita la ayuda y tenga toda la voluntad para cambiar algo. Entonces sí hay una magia ahí que se produce porque es el que quiere cambiar. Por lo tanto, cualquier cambio sugerido por el psicólogo va a ser el mismo psicólogo el que diga, venga, pues trata de hacer esto, esto y esto, y el paciente es el que va a tratar de hacerlo para cambiar. Pero cambiar a otro, ¡buah! Menudo reto en la vida. Estoy en Google Académico y hay un estudio de la generación del pulgar y la generación del índice. A ver qué dice. Muy interesante. Vamos con esta aportación, Evelyn, a ver cómo leer un estudio científico y cómo sacar conclusiones de él. Sabéis que todos los estudios científicos, y lo verás ahora cuando lo abras, que hay una introducción, siempre una introducción. Primero a veces un resumen del estudio y luego una introducción. En la introducción de todos los estudios lo que hacen es, cualquiera, y esto es maravilloso que sea así, tan estándar, porque así todos los estudios van a seguir la misma estructura. Si leéis la introducción vais a leer, ese investigador que ha hecho este estudio, ¿en qué se ha basado para plantear esta hipótesis? Es decir, por ejemplo, diciendo, pues tal autor en tal época planteó la posibilidad de que ante el uso de un dedo específico podía hacer crecer el dedo, bueno, por ejemplo, ¿no? Tal otro investigador sugirió que, en fin, y toda una introducción de por qué yo he hecho este estudio, por qué me ha interesado estudiar esto. Por lo tanto, planteo la hipótesis de que la generación de ahora que se ha criado con el móvil, bueno, y todo eso en la introducción. Luego habrá una metodología, que es cómo se ha planteado este investigador hacer este estudio, cómo se ha planteado medirlo, cómo ha seleccionado la muestra, súper importante, cuánto es la muestra, cuánta cantidad de gente ha seleccionado para la muestra, cómo ha evitado lo que decía antes, cómo ha evitado los factores extraños, que por ejemplo haya un factor que esté modificando los datos sin que en realidad se mida lo que se quería medir. Todo eso en la metodología. Bueno, al final de todo el estudio, porque hay, en fin, varios procesos, luego está el resultado donde están los datos numéricos de esa pequeña evaluación. Luego en el final de cualquier estudio está lo de conclusiones, o a veces se llama discusión. Ahí es donde verdaderamente vais a encontrar lo que buscáis. Conclusión o discusión. Y por ejemplo dirán, por lo tanto se concluye, según los datos de los resultados, el espacio de resultados, según los datos numéricos, que muchas veces no vamos a entender, o el que ya quiera entenderlo va a tener que estudiar un poco de estadística inferencial, pero dados estos resultados, se concluye que el uso por la pantalla, etcétera, pues produce una mayor cantidad en fin, de lo que sea, de motoneuronas en el dedo que haga que tengas el dedo más grande, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que buscáis está en la conclusión. Esa es la forma de leer los estudios. Importante siempre, introducción y conclusión. Lo de en medio, si no os interesa demasiado, tampoco hace falta leerlo todo. Introducción y conclusión, ya está. Ahora bien, si queréis investigar un poquito más, por lo menos en la metodología, en cómo se ha hecho, por lo menos, ver cuánta cantidad de gente ha participado en el estudio. Porque si es menos de 100, está bien, la conclusión es interesante, pero no se puede extrapolar a la sociedad. ¿Ok? O sea, son cositas que tenemos que saber como interesados por la ciencia.
Si os interesa la ciencia y conocer de forma científica cualquier cosa, son pequeñas cosas que tenéis que saber. Leer un estudio. ¿Cómo leer un estudio? Más allá de, pues, sencillamente buscar en Google y ya está. ¿Puede haber otro estudio que concluye lo contrario? Claro, ese es el tema. Ese es el tema, Esperanza. Si yo hago un estudio con 3 personas, que he seleccionado pues porque vivían en mi barrio, lo más probable es que saque una conclusión, pero claro, que son 3 personas, no se puede concluir nada más. Porque si yo hago otro estudio en Galicia, con otras 3 personas seleccionadas, porque me sale a mí de donde me salga, porque los cojo de un vecindario, saldrá otra cosa diferente. Pero si yo hago una selección, cuidado con esto, aleatoria de toda la población, a nivel de España, por ejemplo, de toda la población, de por ejemplo de entre 18 y 23 años, por decir algo. Si yo hago esa selección aleatoria de todo el censo de jóvenes de esa edad, porque desde luego tendrías que tener quizá cierta capacidad financiera, ¿no? De el censo a través de los teléfonos que hay registrados, etcétera, poder llamar por teléfono, seleccionar una muestra que acepten a cambio de quizá una recompensa, lo que sea, ¿no? Si yo selecciono la muestra de forma aleatoria y es más de 100 personas, se va a poder extrapolar a la sociedad porque estadísticamente significa que la muestra va a compensarse en lo que llamamos la curva normal. Es complicado todo esto, pero bueno, da igual. Vamos a entender que si tú seleccionas a 100 personas al azar en cualquier materia, lo que vamos a encontrar es que habrá personas que tengan el dedo por naturaleza más grueso, vale, sí, y habrá personas también que tengan el dedo más fino, de manera natural, pero la mayoría que está en el medio, el 80% de las personas, van a ser los que nos interesan verdaderamente y digamos que los extremos de los dos lados se van a compensar. Esa es la lógica de la estadística inferencial, que desde luego es muy eficaz. Claro, sí, pero eso es habitual, Esperanza, eso es la ciencia. Por eso no nos sirve de nada un estudio aislado. Necesitamos metaanálisis. Los metaanálisis luego es el estudio de estudios. Cogemos 100 estudios diferentes, de 100, con cada uno con su propia muestra. Y entonces vemos de todos los estudios que concluyen, porque si uno resulta que concluye una cosa y otro resulta que concluye otra contraria, significa que hay factores intermediarios que están introduciendo efectos que no habíamos medido, ¿entiendes? Y si tú tienes 100 estudios, ahí es donde ves verdaderamente los factores. Ves por qué en estos 2 estudios sacan lo mismo y en estos 3 contrarios no. Ves que, por ejemplo, estos contrarios solo se ha medido a personas personas con una testosterona muy elevada. Y estos de aquí, al medir la testosterona, resulta que tienen una testosterona muy inferior. Por ejemplo, pues determinaríamos que la testosterona es un efecto intermediario entre tener el pulgar más grueso, más bajo, y lo que estás midiendo no es eso. Estás midiendo que a razón de la cantidad de uso del móvil, tengas o no. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es complejo esto, de todas maneras. Pero ¿entendéis la lógica? El método científico es maravilloso, es complejísimo y muy fiable por esa razón. Porque mide tanto las causas y efectos de las medidas como los factores que están también involucrando en ese resultado. Eso lo he visto en mi asignatura de economía. Se da la estadística como ciencia. Estadística inferencial, claro, es maravillosa. La estadística inferencial está detrás de prácticamente todo lo que miréis a vuestro alrededor. Cuando veis un anuncio en la televisión a las 9 de la tarde, 9 de la noche más bien, de una empresa que ha pagado millones de euros para un espacio de 30 segundos o menos, o 10 segundos en la televisión, es porque la estadística inferencial ha determinado que a esa hora aumenta la probabilidad de venta de un producto. Por eso pagan millones, no por otra cosa. Y mucho más lejos podemos ir. La estadística inferencial, por ejemplo, hace que vuestra casa esté construida con un hormigón que sabemos claramente que tiene los componentes químicos que se suponen de la muestra. Es que esto es muy interesante. Voy a intentar describir lo que quiero decir. El hormigón que ha construido vuestra casa, ¿de dónde sale? Sale de la cantera, de las montañas, de los áridos que salen de la explotación de las montañas. Hay una voladura en una montaña, en una cantera, extraen de ahí la piedra y la arena, ¿no? Con eso hacen luego el hormigón. Pero ¿cómo han medido la cantidad de químicos necesarios para que esa piedra que va luego a la planta donde se fabrica el cemento y el hormigón, cómo han determinado que esa piedra tiene los químicos necesarios? ¿Cómo lo hacen? Con una muestra.
de toda la roca que sacan para una voladura, cogen una pequeña muestra, nada, un vasito de montaña. Lo llevan al laboratorio y miden si esta pequeña roca grande, ¿no? Digamos, pequeña roca grande, valga el oxímoron. Lo cierto es que a través de una muestra aquí, una muestra aquí, otra muestra aquí, determinan que, digamos, tiene toda la piedra entera que se lleva a la fábrica, tiene los químicos necesarios para sacar el hormigón. No han medido toda la cantidad que va luego a la fábrica, solo han medido una pequeña muestra. Es decir, que vosotros tengáis en vuestra casa un hormigón que no se vaya a caer, solo ha sido determinado por una muestra, es decir, en base a la estadística inferencial. La estadística inferencial es maravillosa. Inferencial. Esperanza, inferencial, no diferencial. Estadística de inferencia, de deducción. ¿Sabes la diferencia entre inducción y deducción? ¿Esperanza? Inferencia es como decir lo que uno deduce, por ejemplo, en este caso de una muestra. Deduzco que de esta muestra, o de, digamos, de una roca así de grande, si saco una muestra pequeñita de aquí, de aquí, de aquí, deduzco que si lo que pone esta muestra es tantos químicos, deduzco que toda la roca entera tiene estos químicos. Por eso es inferencial, de inferir, de deducir. Eso es, cancerbero. Estoy hablando de hormigón. Porque hable de lo que hable, cancerbero, hable de lo que hable, siempre estoy hablando de psicología. A pesar de que estoy hablando, por ejemplo, del hormigón. Así es. Sí, la psicología, dado que es una ciencia, diferencial para sacar sus conclusiones, claro. Así es. Sí, una muestra es los datos de cualquier cosa que se estudie, claro, pero no se puede medir todo. Si medimos la sociedad española, por ejemplo, que la sociedad española resulta que tiene, bueno, o la educación española resulta que en comparación con con la población infantil de Alemania tiene una inteligencia menor o tiene, no sé, un resultado académico menor. ¿Cómo se mide eso? Con muestras, siempre con muestras. No pueden medir a todos los alumnos de un país, pero no hace falta, porque la estadística inferencial nos permite sacar conclusiones claras con un pequeño grado de error. Que el pequeño grado de error significa que yo pueda sacar una muestra y que esa muestra se salga de lo que mide, de lo que intenta medir el programa, digamos, ¿no? Y habitualmente el grado de error suele ser del 0,01 o del 0,05, es decir, una probabilidad de un 1% de fallar o de que esa muestra no esté representando a la sociedad. Muy bajo. Es matemáticas al final, matemáticas aplicadas a esto, a la estadística. Es maravilloso, me encanta. Me costaba mucho, en la carrera, pero me encantaba. Esto es pura ciencia. Nos hemos puesto muy del estilo del, bueno, el título de estos directos, ¿no? Que es Estudios Científicos de Psicología. Hoy estamos hablando puramente, precisamente de eso, ¿no? De cómo leer, cómo interpretar este tipo de parámetros, ¿no? Hola Mar, no te he visto. A ver, habla de que al principio del 2000... Bueno, Evelyn, ¿qué conclusiones sacas del estudio? Coméntamelo. ¿Lo has leído ya, el estudio? En la parte de la conclusión, ¿qué nos pone ahí? O discusión, a veces es discusión. Hola, le estabas poniendo emoción. Es que a mí me encanta, Mar, ya lo ves, a mí me encanta hablar de psicología, ya lo ves.
Y esto es pura psicología también. Aquí me preguntaban, me decían por YouTube, no de la mejor manera, de hecho, con bastante rudeza, me estaban diciendo que aquí estás, hablando de hormigón a las 6 de la mañana, porque bueno, será un país latinoamericano. Y claro, lo que quizás se le escape, y por eso lo he comentado, que en realidad sigo hablando de psicología, aunque esté hablando de hormigón, porque estoy hablando de cómo se concluyen las cosas, inclusive también en materia de psicología o de cualquier ciencia, cómo se miden para poder sacar conclusiones de que con una pequeña muestra pequeña, de algo que se mida en una cantidad de personas, cómo se deduce que la sociedad entera tiene eso. Y es muy fiable por esa razón, porque se utiliza hasta para construir una casa, hasta para hacer el hormigón de una casa, y saber que esa casa no se va a caer. O hacer un puente en el cual van a pasar millones de personas con su vehículo, etcétera, y saber que no se va a caer. De la misma manera se concluye que ese hormigón va a sostener el peso, solo a través de la estadística inferencial, con muestras de que los componentes químicos que extraen de una cantera son realmente lo que se busca. Es maravilloso. Pues en psicología es exactamente el mismo método. Hola, Filavalle. A ver, ¿cuál es la pregunta que tenías ayer, Filavalle, que no recuerdo ahora? Me he acordado que entraste a última hora y preguntaste algo, pero no me acuerdo. A ver. ¿Por qué repetimos patrones que nos hacen daño? ¿Cómo cuál? A ver, dime un ejemplo. Hola, Alfonso. ¿Me pones un ejemplo, Filavalle, de un patrón que repetimos, a pesar de que nos hace daño? Te pongo yo uno, si quieres. Fumar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué seguimos fumando si sabemos que nos hace daño, por ejemplo? Sería un ejemplo de ya metidos en lo que llamamos adicción, que son procesos, desde luego, neuroquímicos diferentes a los de otras conductas. Por eso, porque te lo digo porque es diferente a por qué, por ejemplo, seguimos estando con una persona que nos causa malestar y seguimos estando y seguimos estando. Es un proceso diferente. Por eso te decía que me pusieras un ejemplo. Porque fumar es un proceso de adicción neuroquímico que supone dependencia, tolerancia y abstinencia. Procesos que no son fáciles de gestionar ni de lejos, que llevan a trastornos psicológicos muchas veces, en este caso de adicción. Hay que tener en cuenta que una adicción es un trastorno. Con lo cual, claro, ya partimos de esa base. Es una adicción. Si partimos de esa base, fumar se sigue manteniendo, sobre todo ya no por el placer que supone fumar, sino porque en todo patrón de adicción supone primero un pico de placer, como consumir otras drogas, etcétera, que consumes primero y obtienes placer y te vas empezando a enganchar por el placer que recibes, pero ya llegado a un punto de ese patrón ya no sientes ningún placer. Cuando ya sientes la dependencia, empiezas luego a sentir el malestar de no tomarlo. O los espacios en los que no se toma, como por ejemplo al fumar un cigarrillo, pasan 20 minutos, empieza a producirse lo que llamamos el craving, la ansiedad que genera el no fumar. Al cabo de 20 minutos empieza el malestar por la ausencia de nicotina en el cerebro. Con lo cual tú ya no fumas por el placer. Fumas porque si no fumas en esos 20 minutos, en ese espacio de tiempo, te va a empezar a sentar muy mal. Vas a empezar a sentir la ansiedad por no fumar. Por eso fumas. Fumas, te tranquilizas, te relajas. Con lo cual, la próxima vez que vuelvas a sentir ansiedad a los 20 minutos después de fumar, otra vez vuelves a repetir el patrón. Porque fumar otro cigarrillo de nuevo te calma otra vez, te da tranquilidad, te genera alivio. Así que otra vez te fumas, otro a la siguiente vez y así. Vamos repitiendo un patrón porque te calma. Hola, Mamel, gatas. ¿Entiendes el patrón, Filavalle? De tensión, alivio, tensión, alivio, tensión, alivio, durante cada 20 minutos que uno fuma y no fuma. Algo que, por cierto, se pasaría de forma natural, ¿eh? El craving, la ansiedad por no fumar, se pasa al final. Si uno sostiene y sostiene y aguanta, llega un momento que se pasa. Sin embargo, lo habitual es me tenso y fumo. Por lo tanto, me alivio. Y otra vez, 20 minutos, me voy tensando, ausencia de nicotina en el cerebro, me va pidiendo, con lo cual al final fumo otra vez. Si esperamos y aguantamos, llega un momento que se reduce la ansiedad. Con lo cual romperíamos el patrón.
Buenos días, David. La subjetividad no se mide. No, la subjetividad no. La subjetividad no es un objetivo a medir. Se mide la conducta. Y se miden algunos procesos, como la memoria, la atención, la personalidad, muchas veces también se mide a través de test validados científicamente. Se mide la inteligencia. Hay cosas que se miden y otras que no se pueden medir. Como por ejemplo el insight, la conciencia de algo, no se puede medir. Es verdad, los jóvenes han incrementado, un segundo, que se me está sacando la boca. Estamos hablando de ciencia pura hoy, ¿eh? Fue el primer objetivo de estos directos. A ver, es verdad, los jóvenes han incrementado las estadísticas. Ahora hay muchos jóvenes con los vapers. Con los vapers, además, con nicotina muchas veces, ¿no? Que incluso los que no tienen nicotina, parece ser que ahora están saliendo estudios que determinan que no son inocuos, que no son, en fin, que no es que no produzcan ningún problema. Que en principio se pensaban que si no tenían nicotina no había ningún problema, pero al final es un proceso químico que tiene cierta repercusión, por lo visto, ¿no? Que puede llegar a ser cancerígeno. No lo sé, ¿eh? No he buscado estudios de esto. Pero parece ser que no era tan inocuo o inofensivo como se pensaba. Sí, yo ya he visto, aunque no los he leído personalmente, porque bueno, no me ha interesado demasiado, pero no me ha interesado demasiado porque no he tenido casos concretos o no he necesitado esa información, si no lo hubiera buscado, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante a investigar. Si los vapers tienen ya claramente una asociación con, por ejemplo, el cáncer, con una correlación. No lo sé, ¿eh? Pero estaría interesante buscarlo. Meterte otra cosa en los pulmones que no sea aire no debe ser bueno. Sí, esa en principio, a ver, es como una especie de hipótesis interesante, ¿no? Decir, bueno, no es malo, vale, pero luego te pones a medir y salen pequeños estudios que dicen, que vemos que aquí hay una pequeña correlación con algo. Digo, bueno, vamos a seguir investigando. Pues parece ser que ha sido la lógica, ¿no? En principio se pensaba que no, porque era, pues, no sé qué de vainilla, sin nicotina. Se supondría que no, pero ven luego que tiene ciertas correlaciones que hay que medir. Porque no vale solo creerlo, ¿no? No valdría solo decir, hombre, pero no, si es algo que te metes en los pulmones, no debe ser bueno. Pero luego no debemos quedarnos ahí y la ciencia, desde luego, no se queda ahí. Luego hay que medirlo claramente y que haya una correlación significativa. Es decir, entre un grupo de consumidores de vapor sin nicotina y un grupo control que no ha tomado nunca jamás el vapor. De nuevo, una selección, una muestra aleatoria, es decir, no vale una selección concreta en un lugar específico, sino una serie de requisitos en la metodología para poder luego concluir a toda la sociedad, incluso a nivel mundial. Y es lo que se hace. Bueno, yo soy psicólogo, Luna. Buenos días. Así es, Loli. Y uno es un chico de TikToker. Lo he visto, a ver si los jóvenes se enteran. Pero alguien que fuma vapor, ¿te refieres que lo menciona por TikTok? Claro, lo mío es solo una deducción, claro, eso me refería, Mar. No, ni siquiera una deducción como tal, sino una hipótesis interesante, que luego habría que llevarla a la investigación, ¿no? Y así es como se trabaja en ciencia, ¿no? Planteamos una hipótesis de lo que vemos y decimos, bueno, la hipótesis nula que llamamos, que es la que medimos, es los vapers no son perjudiciales y con una medida clara. Es decir, una destrucción de ciertas células de los pulmones, no sé, lo que sea, ¿no? Una medida objetiva, ¿no? Hipótesis nulas que no son perjudiciales, hipótesis de trabajo es que son perjudiciales. Se mide claramente y se ve si entre un grupo y otro hay una diferencia significativa. Nada más. Si es un chico TikToker que tiene un problema de pulmón por el vapor. Vale, no lo sabía.
Aunque bueno, ya sabéis que el hecho de que este chico tenga un problema del pulmón, no solo, desde luego, es por el vapor, ya lo sabéis. Siempre son factores de riesgo. Que alguien tenga un problema en el pulmón no puede ser solo determinado ni por fumar tabaco siquiera, ni por fumar vapor. Pero claro, si uno ya tiene, y eso jamás lo sabemos, si uno tiene cierta predisposición genética para un problema en el pulmón, hay algo que lo puede desencadenar o aumenta a ese nivel la probabilidad de que tenga un problema en el pulmón. Cosa que quizá nunca hubiera tenido si no hubiera fumado vapor. Siempre son multicausales las enfermedades, ¿eh? Importante entender esto. Hola, buenas. Mi amiga se junta con la niña que me dijo... Esto no sé si se puede decir. Bueno, obesa, ¿no? O con sobrepeso, te dijo, ¿no? Es que hay palabras aquí que TikTok las cancela por alguna razón. Vale, entonces mi amiga se junta con la niña que me dijo... Vale, ¿qué me recomiendas? Es una amiga que amo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil pregunta. Creo que me decías algo más por aquí. Ahora es la misma. Difícil pregunta, ¿eh? Además es algo que vemos muy a diario, ¿no? Si un amigo nuestro se junta con alguien que nos cae mal a nosotros, claro, ¿debería nuestro amigo ser una extensión de nuestra rabia, de nuestro odio? ¿Debería de odiar también a ese otro? Inclusive, bueno, entre parejas, ¿no? Yo tengo una pareja, quiere mucho a mi madre, a mi familia, está súper encariñada con mi familia. Si yo discuto con esta pareja, ¿deberían de todos de repente tratarla mal? Claro, es que es una pregunta difícil. De nuevo, siempre hacemos alusión a la necesidad que tenemos muchas veces de forma excesivamente rígida de controlar a los demás. Porque puede ser que esta amiga tuya, que tú tanto amas, en realidad esté teniendo una buena experiencia con esta niña. Y si es así, y para ella es una maravillosa persona y se llevan bien, claro, ¿dónde está el problema para ellas? Es que es difícil aquí. Porque tú sientes un resentimiento que tu amiga no siente. Y al final es la narrativa siempre de que los demás o esta persona es mala. Bueno, yo creo que esta persona tuvo sus razones para hacer lo que hizo, pero no necesariamente es mala persona. Y al menos tu amiga percibe algo en ella que le trae bienestar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué harías tú, Mar? ¿Irías a esta amiga y le dirías, no te juntes con esa, es una asquerosa, es mala persona, porque a mí me dijo esto? ¿Harías eso? ¿Valdría de algo? Pregunto. ¿Eso valdría de algo? Es una pregunta difícil. Vale, ¿y qué le dirías? Claro, así es Evelyn. Dice Evelyn, es muy difícil porque quizá la amiga quiere a ambas chicas, claro. Si aquí el problema es el efecto halo, que hemos hablado muchas veces. El problema es que dado que ella insultó a esta chica que estaba hablando, dado que le habló mal y le insultó, por lo tanto llegas a generar una extensión en su personalidad. Y entiendes que es mala persona, que dado que a ti te llamó eso, pues tratará mal a su madre, tratará mal a su abuela, será mala persona en todo, será mala amiga para todas las personas por igual, cuando en realidad el hecho de que le llamase eso quizá tuvo que ver mucho más con el contexto que con la persona mala como tal. ¿Por qué lo dijo? ¿Tenemos que machacar a esta persona para el resto de su vida porque hizo esto? ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos de nosotros mismos como tal, tenemos la tendencia, como un sesgo, tenemos la tendencia siempre a entender que yo lo he hecho cuando lo hago mal, hombre, porque, claro, la situación, y si tú insultas a alguien de forma negativa, bueno, evidentemente es una redundancia, si insultas a alguien es de forma negativa. Si tú insultas a alguien,
tú mismo te entiendes diciendo que, hombre, es que el contexto, claro, estaba la situación muy tensa, yo estaba también cansado porque no sé qué, estaba irritable porque no sé cuánto, porque mi familia, lo que sea. Te justificas diciendo que, hombre, claro, es que fue la situación, no que soy mala persona, por eso te dije eso y te insulté. Pero si es otra persona, tenemos la tendencia, bueno, por este sesgo, de que el otro lo hace, insulta porque es mala persona. No se entiende por el contexto. No es porque, claro, estaba irritable por otra situación, no es porque se había peleado por no sé quién. Y eso es un sesgo. Eso es una sensación, no es una realidad. La otra persona perfectamente puede haber hecho esto por una razón determinada por el contexto y no necesariamente porque fuera mala persona. Hola, bienvenido. Desde Phoenix, Arizona. Qué lejos, ¿eh? El tema, pues bueno, estamos hablando de psicología y en este caso de sesgos cognitivos, de sensación de, bueno, la percepción de las cosas que vivimos, la interpretación que cada uno hace. Es que son temas complejos siempre. Hola, maravilla. Vienes un poquito tarde, ¿eh? Que nos quedan 5 minutos. Solo tienes que ver cómo una opinión o un insulto te afecta a ti. Así es. Wow, desde Nueva York. Somos súper internacionales. A ver, ¿qué diferencia hay entre opinión y juzgar en psicología? Porque estoy en la idea de no juzgar. Bueno, no, pero bueno, opinión es otra cosa, claro. Opinar es, bueno, a mí me parece algo, me parece que es así, me parece así. Juzgar al final supone una valoración. Opinar no es valorar. Pero juzgar supone una valoración de esto me parece mal o me parece bien. Pero claro, siempre es subjetiva. Me parece a mí, según mis valores, mis expectativas de las cosas. Bueno, opinar es otra cosa. Opinar es, digamos, en cuanto a... ¿cómo se le llama esto? Bueno, no recuerdo la palabra. En la emocionalidad, por así decir, opinar es neutro. Juzgar supone ya el ponerle el acento de positivo o negativo. Existen personas que encuentran valores para sí mismas en lugares que no nos parecen adecuados. No es pregunta, vale. Existen personas que encuentran valores para sí mismas en lugares que no parecen adecuados. Pero, en fin, están en búsqueda personal de reconocimiento. Sí, así es. Hoy venía precisamente de la radio de hablar de cómo la fiesta y salir de fiesta y beber alcohol, etcétera, que parece que es algo completamente naturalizado en la sociedad, en general, en cualquier sociedad occidental, no es necesariamente lo que uno debe elegir como su ocio porque esté impuesto en la sociedad de alguna manera, ¿no? No es obligatorio y uno puede encontrar, como dice Luchit Overa, uno perfectamente puede encontrar otro tipo de valores en algo que sea menos, bueno, perceptiblemente adecuado. Alguien puede encontrar un valor esencial en otro tipo de actividad social como, no sé, pues juegos de rol, por ejemplo. Sin embargo, si vemos a un grupo de chavales jugando a juegos de rol un sábado por la noche, desde luego que vamos a encontrar un montón de juicios a razón de eso es muy raro, son frikis, etc. ¿A que sí? Mientras que lo normal es el estar de fiesta, emborracharse los sábados por la noche. Hola, Candelaria. Bienvenida. Hoy que tienes gente, no te olvides del libro, ¿vale? Sí, ahora lo menciono antes de irme. No sales ni bebes. Claro, eso me refería. No es necesario. Al final lo que es el socializar a través de la fiesta o el beber es una opción. Pero yo entiendo que el problema de esto es que sea una obligación. Y tengo pacientes que han tenido el problema de yo debería de estar socializando, pero no quiero, no me gusta. Pero sienten la presión social, dado que sus amigos todos salen de fiesta y se lo pasan bien. Pero ¿por qué tiene que ser una obligación? Solo es una oferta.
la sociedad te ofrece determinadas cosas como las opciones de ocio, ¿no? Tú puedes elegir salir de fiesta, puedes elegir salir al monte a pasear, puedes elegir ir al cine, en fin, 40.000 cosas que puedes elegir. Y al final que tú decidas seguir ese carril que siguen tus amigos, si es así, te sientes bien, adelante, pero que no sea una obligación, que sí que supone de verdad un problema. Porque encima, imaginaos la sensación de obligatoriedad asociada a que no me gusta. Es que es terrible. Y eso puede ser una fuente de malestar. ¿Lo has escuchado, Loli? Lo de Gus Fire, estuvo bien, ¿eh? Lo de Gus Fire, que vino aquí al directo y me propuso hablar de un poquito de psicología. Que por cierto, hoy cuando he estado en la radio, porque en la radio hay varios estudios en el mismo centro, ¿no? Diferentes estudios que cada uno se encarga de una cosa. Unos del deporte, otros de entrevistas más largas, de todo tipo de temas, ¿no? Y le he propuesto al otro, que se llama Paco Samper, de hacer una entrevista otro día, por cambiar un poco de tema, sobre el proceso de escribir, dado que tengo 4 libros publicados y cierta experiencia con editoriales, etcétera, porque ya he publicado con 3 editoriales. Hablar sobre eso, sobre ese tema, sobre el proceso de escribir, cómo se construye una historia, técnicas para construir una historia, para técnicas narrativas, y le propuse hablar de ese tema y de la experiencia editorial, etcétera. Así que probablemente la semana que viene o la otra hablo un poquito de eso, que también es un tema que a mí me apasiona, la literatura, como tal. Y nada, pues teniendo en cuenta el tema, gracias Maravilla por recordármelo, voy a mencionar rápidamente que publiqué mi novela en diciembre a través de la pantalla, que sigue teniendo repercusión. Es una historia muy como cotidiana, que entiendo que la gente puede conectar fácil y rápido, porque es una historia muy del desgaste de la cotidianidad, el aburrimiento que genera un día y otro día, y el vacío que genera también, porque, lo que tenemos hoy en día en las redes sociales es la comparación constante con personas que supuestamente están viviendo vidas idílicas y maravillosas, pero que en realidad luego nunca es así. Ya sabéis, a través de la pantalla. También estoy haciendo ahora el audiolibro. Yo mismo, el autor, está haciendo también el audiolibro. Y probablemente en 1 mes y medio eso estará en Audible y en plataformas, porque lo estoy grabando en estudio profesional, etcétera, no para nivel personal. Chicos y chicas, un placer, ha sido un placer. Hoy ha sido para mí muy, muy, muy interesante el directo, porque hemos hablado de ciencia pura, como tal, de ciencia pura, de la psicología, y por extrapolación a otras ciencias que al final siguen todas el mismo método, todas. Muchas gracias por cada día estar ayudando a entender tantas cosas. Gracias, Rita. Gracias por todo el apoyo, ¿eh? Y a todos los demás por todo el apoyo que me dais, que es mucho, y que le dais sentido al final a estos directos. O que más allá de estar aquí yo solo hablando de psicología, como una exposición o una especie de charla en vacío, pues hacéis esto mucho más cercano, afectivo para mí. Yo me siento aquí como en familia. Que habrán días que sean estresantes, con haters que insultan, pues sí, habrán días también. Y eso no es agradable, porque no es agradable. No vamos a obviar que yo también siento emociones. Pero este tipo de cosas y este afecto que me mostráis muchas veces, para mí me compensa el malestar que pueda producir pues ciertas personas que vienen aquí a desahogar su rabia o sus inseguridades, y me parece que al final compensa. Esto me compensa. Pero ya sabéis que yo, por mucho malestar que pueda sentir en un momento dado, aunque fuera todos los días, yo seguiré aquí hablando de psicología cada día, ¿vale? Chicos y chicas, un placer. Mañana, miércoles, un poquito más de psicología, ¿vale? Yo voy a seguir los días, aunque sea festivo, así que si os apetece, os venís. Adiós, adiós. Sí, mañana estoy, mañana a las 10. ¿Ok? Gracias, mi ciela. Sagitario. Maribel, voy a mencionar Esperanza, Maravilla, Loli. No sé si está por aquí Maite, Evelyn. Rita, maravillosa. Si me dejo alguno, no, ya sabéis que os llevo en el corazón igual, Estoy pasando los mensajes y pues los que lea últimos, a Mar también. Dolores, por cierto, que está por aquí, efectivamente, la madre de Loli. Gracias, Carmen. Adiós, adiós. Un abrazo a todos.